Me quedaría toda la tarde charlando de estas cosas y además situando en algunos ejemplos que, por ejemplo, para nuestro contexto y para todos los que estamos aquí en este encuentro hoy, seguramente es muy presente, que fue toda la discusión que se dio en las universidades con la aceptación o no de los fondos de las mineras y la explotación a cielo abierto. O sea que todos los que estamos aquí estamos absolutamente involucrados en que el tema no es solo un tema del carbón y de las partículas, sino también como sociedades y como movimientos políticos, económicos, y estas fuerzas se ponen en acción ante cosas que parecen efectos absolutamente lejanos y que pueden ser tan cercanos a estas cosas. Contame una forma más. Bueno, una forma más que te parezca interesante, pensándonos en formadores de profesionales, de académicos, de docentes. Una forma más tiene que ver con lo que nosotros llamamos un puente conceptual. Y esto, en este caso lo que ocurre es que hay un concepto que funciona de manera análoga en distintas disciplinas, pero que al hacer comparaciones entre disciplinas uno puede comprender este concepto con mayor profundidad. Te doy como ejemplo el fenómeno de la evidencia. O sea, nosotros necesitamos poder formar docentes que entiendan la naturaleza de la evidencia. Y si formamos docentes que van a enseñar en varias disciplinas, o si formamos docentes que van a colaborar con gente de otras disciplinas, es particularmente importante que entiendan la evidencia no como una regla del juego fija e inmodificable, sino que entiendan que la evidencia tiene naturalezas distintas y formas distintas en distintas disciplinas. Y poder comprender de manera con mayores sutilezas, con mayor complejidad, un fenómeno que desde una perspectiva disciplinar puede aparecer más o menos directo y evidente, por repetir la palabra. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? La naturaleza de la evidencia varía enormemente en las artes, en la historia y en las ciencias experimentales, por ejemplo. Entonces, lograr que los estudiantes comparen y contrasten cómo funciona la evidencia, qué cuenta como evidencia en unos casos y en otros, en distintos campos, y que a partir de ahí puedan construir su propia teoría o una teoría acerca de la evidencia que sea más comprensiva. Es el caso digamos de los puentes conceptuales. Esto ocurre muchísimo en estudios de complejidad, por ejemplo, en donde el fenómeno, por ejemplo, de la innovación se estudia, qué ocurre con las innovaciones en las organizaciones, qué ocurre con las innovaciones tecnológicas, qué ocurre con las innovaciones en sistemas, etc. Y hay una cantidad enorme de oportunidades para utilizar este tipo de análisis más analógico de conceptos que nos importan para poder explicarlos. ¿Vos dirías que esta comprensión o esta articulación tipo puente permite al mismo tiempo una comprensión más compleja del concepto, pero además permite una comprensión más profunda cuando uno vuelve a la disciplina en la que se preguntaba el concepto? Exactamente. Una de las cosas las cosas más interesantes, a mi juicio, de este tipo, las investigaciones que hicimos, es que en el contacto con otras disciplinas, los expertos disciplinares o los profesores que enseñan las disciplinas han revalorizado sus propias perspectivas disciplinares. Es un poquito como el contacto con otras culturas, en donde al estar en contacto con una cultura que es diferente de la tuya, de pronto te das cuenta de una cantidad de cosas que valorabas que eran profundamente tácitas para vos y que permitían que ahora podés entender y que no comprendías antes, ¿no? Que se te hace como más multifacético. Completamente. Ajá. Bien, como se nos está casi terminando el tiempo, lo que yo te voy a pedir, nosotros acabamos de tener la posibilidad y el placer de compartir 5 días de trabajo en esta nueva iniciativa que se llama Future of Understanding, ¿no? El futuro del aprendizaje, del futuro de la... Y Future of Learning, ¿no? Future of Understanding.
Y en realidad podría preguntarte y querría que podamos contar y en todo caso yo me comprometo en conversaciones informales durante estos días del simposio contar y transmitir muchas de las cosas que estuvimos discutiendo aquí en estos días. Pero por el hilo que venimos desarrollando, me gustaría que cuentes un poquito particularmente esta idea de las 5 mentes que presenta Howard, ¿no? Yo sé que todos vamos a empezar, 7, 8, 8 y media inteligencia, que 5 mentes, sí. Pero me parece especialmente interesante en esta relación entre las dimensiones, pensar sobre el pensamiento interdisciplinar, pensar en estas 5 mentes y que puedas contar un poquito como para darnos una idea de ganas de ir a saber más sobre esto y de leer más sobre esto, qué es esto de las 5 mentes y qué responsabilidad a todos aquellos que estamos en procesos de formación, de pensarnos a nosotros mismos y pensar en los procesos de formación desde estas 5 mentes. Sí. O sea, el hilo conductor que está por detrás de toda esta conversación, Paula, es qué es lo que vale la pena enseñar, o sea, qué es lo que importa comprender en profundidad. Y entonces el trabajo más reciente de Howard con las 5 mentes del futuro cabe exactamente, digamos, dentro de la respuesta de qué es lo que queremos de la educación de hoy. Para mí el trabajo, o sea, hay un trabajo que es fundamental y que informa mi propio, digamos, mi propio trabajo, y creo que en parte el trabajo de Dave y posiblemente el de Howard también, es la idea de Neil Postman acerca del futuro de la educación o lo que llama el fin de la educación. Él lo que dice es lo siguiente, es que cualquier sistema educativo, que cualquier propuesta educativa tiene ciertos propósitos explícitos o implícitos. Y que entender cuál es el propósito de la educación requiere que nosotros miremos el estado de las sociedades en las que vivimos. Requiere que construyamos una narrativa, una historia de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos, que le dé sentido a una propuesta educativa dentro de un marco mayor. O sea que lo que Postman nos invita a hacer, y que creo que es lo que todos los que estamos en este simposio hemos intentado hacer a lo largo del tiempo, es abrir, o sea, es ubicar a la educación dentro de un marco social, histórico, más claro. Y no está para nada claro que haya una narrativa, sino que hay muchas narrativas posibles. Estamos hablando de un mundo que cada vez está más globalizado, podemos hablar de una narrativa de un mundo de sistemas ambientales en crisis, podemos hablar de una serie cada vez más frágil, de un mundo cada vez más frágil. O sea, si la narrativa es una narrativa, digamos, hacia el progreso, hacia la decadencia, va a depender un poco de cómo las vamos negociando y cómo las vamos concibiendo, pero que en algún sentido todas nuestras propuestas educativas se inscriben dentro de una narrativa explícita o implícita, y que vale la pena pensar esto, exacto, y analizarlas con detalle y profundidad. Es una premisa que yo creo que es fundamental y que es fundamental para todos los países del mundo. O sea, esto no es una cuestión de unas áreas, digamos, geopolíticas u otras. Realmente creo que hoy importa en todos los contextos. Lo que Howard hace es volver a la pregunta fundamental de cuál es el perfil del graduado que necesitamos, o cuál es el tipo de ser humano que nosotros necesitamos poder formar en el día de hoy. Y en algún sentido propone categorías que son muy clásicas, pero que están vistas dentro de un marco contemporáneo, o revisitadas dentro de un marco contemporáneo. Y lo que dice es, hay 5 mentes que tenemos que poder formar, y esto no significa formarlas de manera única, sino que más o menos, o sea que en general deberíamos poder ver estas 5 facetas, las 5 facetas de un perfil del individuo que es más complejo de lo que nosotros hemos concebido en términos educativos a lo largo de la historia.